Muy buenas tardes, les habla el pastor David Lugo de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. Las adversidades y las tragedias, cuando vienen a los seres humanos, les roban la paz, los perturban y les roban la paz. Cuando una persona o las personas no tienen control, no tienen seguridad de aquello que les perturba, de aquello que les roba la paz, de las adversidades, cuando no hay control sobre eso, por supuesto, se inunda sus corazones, los allana lo que es la incertidumbre, lo que es el temor, lo que es el miedo. En estos tiempos donde tenemos esta amenaza, esta alarma tan grande, justificada por demás, del coronavirus, esta pandemia terrible que está sufriendo el mundo, obviamente las personas se ven perturbadas, se ven llenas de incertidumbre, llenas de temores, llenas de miedo. El coronavirus a muchas personas le está robando la paz. En estos minutos quisiera compartir contigo un breve mensaje que se encuentra precisamente en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Es un relato donde Jesús va a darles a los discípulos una noticia tremenda. Les dice que ya no va a estar más con ellos. Les dice que ya no va a continuar más con ellos porque ahora le toca ir a la cruz. Pero no les dice esto en forma directa, sino que les dice, ya ustedes no pueden seguir a donde yo voy. Esto crea en sus discípulos realmente un desplome de sus emociones, los llena de incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Ahora el líder ya no va a estar más. Y por supuesto entonces todo aquello se arma una alarma entre sus apóstoles. Y el primero que aparece es el apóstol Pedro. Y le dice, ¿y a dónde vas? Increpando al maestro. El Señor le repite, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y entonces Pedro, increpando aún más al Señor, lleno de dudas, lleno de miedo, él le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Luego vino Tomás y le dice, Señor, muéstranos el camino y nos basta. Le sigue el apóstol Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Luego Judas, no el Iscariote, y le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vemos entonces que entre los apóstoles y los discípulos estaban llenos de miedo. El líder ya no iba a estar más. La compañía del líder ya no iba a estar más. Por lo tanto, sus corazones se vieron inundados de dudas, de temores. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Y ahora los líderes religiosos van a atentar contra nosotros, porque antes Jesús nos defendía, pero ahora ya no. Jesús, ante esta situación, no nos deja desamparados y les dice unas tremendas palabras, unas enseñanzas realmente maravillosas. Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y más adelante, Él les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Jesús entonces les relata allí en esta enseñanza del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos desde el 15 hasta el 27. Les da las razones por las cuales la paz de Jesús es diferente a la que les da el mundo. Lo primero que Él les dice es que les ofrece un ayudador. Él les dice, si me fuere, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Es decir, refiriéndose al Espíritu Santo, porque Él más adelante lo dice, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Y más adelante dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. De tal manera que Jesús, Él se iba, pero Él no los iba a dejar huérfanos, como Él les dice. Él dice, les dejaré otro consolador. La palabra consolador realmente no es la que agota la riqueza de la palabra parakletos, que es la palabra griega que traducimos por consolador. Realmente parakletos, cuando Jesús estaba pensando en el Espíritu Santo, estaba pensando en un ayudador, alguien que conforta, alguien que alienta, alguien que anima. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Llegó en medio de la adversidad, en medio de la tragedia, llenar de aliento, llenar de toda ayuda posible, confortar el corazón en medio de la tristeza. Uno de los frutos del Espíritu es precisamente ese. Él dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz. De manera que lo que Jesús deja en la vida del creyente, acompañando al creyente, es la presencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, la segunda relación es la palabra de Dios. Él precisamente dice allí en el capítulo 14, en el versículo 21, dice: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Jesús hace énfasis en sus mandamientos. Y el que guarda mi palabra, lo repite en unos versículos más adelante, dice: ese es el que me ama. Por lo tanto, la palabra de Dios, que contiene las promesas de Dios, donde está basada la fe del creyente, las palabras de aliento, de promesa. Jesús dijo en su palabra: el que cree en mí tiene vida eterna, y muchísimas promesas más. Por lo tanto, en la palabra de Dios está el ancla de nuestra fe para soportarse. Ahí están incrustadas las raíces de la fe cristiana, en la palabra de Dios. En ella nosotros podemos tener aliento para el tiempo de dificultad. No en balde Jesús dijo, cuando después de terminar el sermón del monte, Él les dijo a sus discípulos: el que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios. Allí en la vida, cuando afianzamos nuestra vida, allí van a venir, dice Él, vendrán los ríos, vendrán los terremotos, las tormentas, vendrán los vientos, pero la vida del creyente, sustentada en la palabra de Dios, permanece para siempre. De manera que vendrá el coronavirus y vendrán otras tormentas, otras tempestades, pero si la vida del creyente está basada en la palabra de Dios, dice, permanecerá. Y la tercera relación es la presencia espiritual de Dios Padre y de Jesús mismo. Él dijo: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús usa el plural para referirse a Dios Padre y su misma presencia espiritual en la vida del creyente. De tal manera que con estos elementos, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la presencia espiritual de Dios Padre y de Jesús acompañándonos cada día, podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier tragedia, porque Dios nos va a dar la victoria. Y en este tiempo de adversidad del coronavirus, lo que Jesús nos enseña es que la paz que Jesús nos da, que Jesús nos ofrece, está por encima de cualquier adversidad. La paz del creyente, la paz del cristiano, no es perturbada por la presencia del coronavirus, porque la paz de Dios está por encima de cualquier adversidad. Dios les bendiga.